Buenas tardes a todos. Son las... ¿qué hora es, Ricardo? Son las 16:45 de la tarde y estamos grabando este programa de Ley de los Datos y la Inteligencia Artificial aquí en El Periodista hoy día a las 4 de la tarde porque, como podrán ver, Ricardo está en Barcelona y las 10 de la noche son como las 2 de la mañana. ¿Cómo estás, Ricardo? Hoy día vamos a estar con Daniel, ella es abogada de la Universidad de Concepción y magíster en Derecho Económico y doctorada en Derecho de la Universidad de Chile. Su práctica profesional ha tenido lugar en el sector público, en materias de tecnología y regulación, y también en el sector privado, donde se ha desempeñado como abogada y como litigante particular. En el ámbito académico, imparte clases de protección de datos personales en los diplomados sobre la materia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile. Daniel Saror fue parte del primer directorio de la Fundación Datos Protegidos y actualmente es socia del capítulo chileno de Chile Transparente y es parte del podcast Constitución Digital que curiosamente lo hacemos juntos. ¿Cómo estás, Daniel Saror? ¿Cómo está don Ricardo? ¿Qué tal Barcelona? ¿Mucho frío? ¿Qué hora es allá? Aquí son las 8:46 y que la foto que tengo atrás fue antes, cuando estaba atardeciendo. Y bueno, es como 5 grados, Ya. así que bueno, en invierno no demasiado frío. Es difícil hacerlo a las 10 de la noche cuando estés en Barcelona. Es tarde ya, ¿no? A las 10 de la noche. Sería 2 de la 2 mañana. de la mañana. Daniel, ¿cómo estás? Tu experticia, datos protegidos. Vamos a entrar directo a la materia hoy día. Yo quiero hacerle dos preguntas como introducción a ustedes dos. ¿Qué les parece el bloqueo que hicieron las redes sociales, Twitter y Facebook, a el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, para que no hablara más mentiras sobre el engaño y el robo de las elecciones de Estados Unidos? Hablemos de eso 2 minutos y después nos vamos directo con lo de los datos. ¿Les parece, Ricardo y Daniel? Sí. Hola Daniel, hola Ricardo, un gusto verlos, conversar con ustedes siempre, estoy súper honrada que me hayan invitado a participar de esta conversación hoy con ustedes. Con respecto a tu pregunta, Daniel, bueno, hoy día me ha tocado leer a mucha gente que dice que son unos defensores incondicionales de la libertad de expresión, pero aparentemente lo que ocurrió el día de ayer en Estados Unidos y el tipo de mensajes que se divulgaron a través de estas plataformas pareciera que superan todo tipo de condiciones y mucha gente ha mostrado su adhesión a las medidas que tomaron estas plataformas, particularmente considerando que fueron mensajes que asusaron, ¿cierto?, la participación de estas personas en las revueltas que hubo en Washington. Entonces, las medidas a mí que se adoptaron ayer, sobre todo por parte en el sentido que las explicó Twitter, por ejemplo, que estas sobrepasaban, ¿cierto?, las reglas y los criterios como de civilidad que la plataforma establece, me parecen notables en términos del paso que se da, digamos, ¿ya? Ricardo, ¿cómo lo ves tú? Sí, coincido con Daniel, el honor es nuestro por estar contigo aquí. Y, y es un tema muy difícil, dónde termina el derecho a expresarse y dónde empieza la censura, ¿no? Sobre todo con tanta noticia falsa. Y la pregunta es, yo creo que es cuándo una noticia falsa es libertad de expresión y cuándo no, y sobre todo yo creo que el punto importante es si eso hace daño a más personas o no. Es decir, por ejemplo, yo creo que todo el mundo dice, bueno, que hay gente que cree que la Tierra es plana, ya, no, dejémoslo. No entienden la ciencia, pero no le causan daño a nadie. Pero, por ejemplo, si tenemos un presidente, mucho peor, que está, digamos, incitando a la gente a hacer algo que no se había hecho desde 1814, cuando fue la guerra con, en, con el Reino Unido, en la Gran Bretaña en ese momento, cuando quisieron reconquistar Estados Unidos, que no había pasado esto. Así que es realmente algo inédito y realmente lo que a mí más me preocupa es si el 2021 empieza con estas noticias, no sé cómo va a ser ¿Cómo? este año. Oye, estamos en otro jueves histórico, ¿viste? Todos los jueves Sí, pasa todos los algo. jueves son históricos. Todo Sí. histórico, llevamos varios jueves históricos. Bueno, ¿por qué les pregunto de las plataformas de Twitter y de Facebook? Bueno, porque hoy día vamos a hablar de datos, de muchas cosas que tienen que ver con datos. Y hoy en día he sabido que las dos plataformas, en realidad son tres o cuatro, pero Facebook, principalmente Twitter también en menor medida, recolectan muchos datos de las personas. Y nosotros que vivimos en Chile y que no tenemos una legislación adecuada, moderna, actualizada, estamos de cierta manera eh, de manos cruzadas frente al poder que están tomando estas plataformas que incluso se han dado
el privilegio de censurar a un presidente de la mayor potencia del mundo. Entonces, por eso quiero, Daniel, ¿cómo ves, hablemos de los datos, cómo ves este tema de la recolección de datos que hacen todas estas grandes plataformas, Facebook, Google, Amazon y Twitter, respecto a nuestra legislación, que aparentemente está ahí media estancada hace 15 años? Ujú. Mira, lo primero que tengo que decir es que nosotros de alguna manera nos hemos visto beneficiados, ¿cierto?, de las cortapisas que estas grandes plataformas han recibido en otras jurisdicciones. Buena parte de las medidas de protección que hoy día podemos ejercer se explican por las decisiones que se han tomado, por ejemplo, en la Unión Europea. Si uno piensa que toda la regulación de protección de datos emerge desde la problemática, ¿cierto?, de la automatización del tratamiento, y luego avanza hacia la contención de la gran recogida que hacen este otro tipo de plataformas y cómo estas plataformas luego han sido sujetas a decisiones de tribunales, particularmente los europeos, ¿cierto? Uno tiene que ver ahí cómo eso ha moldeado la manera en que usuarios como de tercer nivel, por decirlo de alguna manera, o de segundo orden, como nosotros nos hemos también visto beneficiados. ¿Por qué? Porque esas decisiones han obligado a las plataformas a habilitar ciertas características de usuarios, ¿cierto?, que finalmente están disponibles para todo el mundo, quien quiera que sea que use esas plataformas. Ahora, en el territorio nacional, por supuesto que nuestro panorama no es el mejor. Nosotros tenemos una ley del año 1999 que, si bien fue pionera en América Latina en ese entonces, fue una ley que nació, digamos, con dificultades. No tenía asociado una autoridad donde uno pudiera exigir el cumplimiento de sus normas y buena parte de los mecanismos que le ofrecía la ciudadanía para su defensa pasaban por la interposición de acciones civiles. Y hoy día las acciones civiles en los tribunales son quizá la cara más fea de la justicia porque es la más onerosa, ¿te fijas? Entonces, no hay un verdadero acceso en ese sentido. Daniel, cuando dices onerosa, te refieres que hay que pagar mucho dinero para conseguir justicia en la justicia civil, ¿no? Bueno, más allá de que tengas que pagar por la representación de un abogado, los juicios civiles son juicios largos, son los juicios más extensos que tiene el ordenamiento jurídico vigente en Chile. No hay que olvidar que en Chile, durante la década del 2000, se producen las grandes reformas del siglo, las reformas procesales, laboral, civil, perdón, laboral, penal, de familia, y la civil quedó rezagada. Y la mayor cantidad de dificultades que tiene la gente es justamente en materias civiles, digamos, que tienen que ver como con prestaciones, con infracciones de esta naturaleza, que tienen que lamentablemente ir hoy día a un procedimiento que es escrito, que se puede demorar años. Entonces, si tú haces una evaluación costo-beneficio de la vulneración que te hacen versus el tremendo esfuerzo que tienes que hacer por defender tu derecho, por supuesto que no inicias acciones judiciales, pues. Entonces, esto genera un caldo de cultivo finalmente para que exista, ¿cierto?, todo un ambiente donde el tratamiento de datos se hace, yo te diría, de manera general, sin ningún respeto a las garantías existentes. Yo te diría que quizás la contención que hubo estos años fue el año 2008, cuando se incorporó a la Constitución el reconocimiento del derecho a la protección de datos como derecho fundamental. Eso permitió que los ciudadanos pudiéramos usar el recurso de protección, ¿cierto?, para defendernos de alguna vulneración asociada a ese derecho. Pero, de nuevo, o sea, es un derecho que es poco conocido, poco defendido, y donde la jurisprudencia de los tribunales también ha sido no ha sido contundente, no ha sido sistemática. Por eso es tan importante avanzar hacia una regulación más completa. Ricardo, Me gustaría agregar ahí, por ejemplo, no solamente cosas como GDPR, que son muy importantes, pero por ejemplo, cosas pequeñas han ayudado, yo creo que, y Twitter yo creo que ha sido la red social más pionera en esto. Por ejemplo, fue la primera que se atrevió a poner un debajo de, por ejemplo, de Trump diciendo esto puede ser falso, esto no se ha confirmado, etcétera. Pero parte del problema de que hay que censurarlo es que hay gente que, aunque lea eso, dice eso es falso, está manipulando la información.
Y tenemos la doble lectura de los grupos más radicales que dicen, están tratando de censurar a la persona que yo le creo. Pero, por ejemplo, cosas tan sencillas como lo que hicieron para eliminar los bots, que para hacer un retweet te tenías que explícitamente decir que le querías hacerlo, es decir, que no sea automático. Eso ya, por ejemplo, ayudó también a Chile, porque lo hicieron como una semana antes del plebiscito, que Claro. fue perfecto, porque eliminó todos los bots de la última semana. Y también le permitió, por ejemplo, en el estudio que hicimos nosotros, detectar cuáles eran esos bots, porque ya no pudieron hacerlo, digamos, se notaba que hacían muchos retweets y de repente caían. Así que fue muy bueno para saber cuáles eran. Mm. Y yo creo que ese tipo de acciones son las que se necesitan más. Facebook tardó mucho en solamente ahora hacer algo, porque básicamente defendía la libertad de expresión, pero ese es un tema muy complicado y hay países donde, como Alemania o Italia, donde, por ejemplo, hacer expresiones fascistas está prohibido, aunque sea libertad de expresión, porque sufrieron mucho con eso, digamos. O sea, en otros países, en Estados Unidos se puede hacer, digamos, el símbolo fascista, en España también, y ahora con lo que pasa con Vox, que es un partido ultraderecha que consiguió el 15% de los votos, eso es bastante. En otros lugares como Hungría, que son mayoría, son gobiernos, etcétera, es preocupante porque tenemos el problema de la libertad de expresión, tenemos el radicalismo y tenemos los datos que muchas compañías tienen de nosotros. Y, por ejemplo, a mí unos temas que siempre me gusta discutir es todo el tema de, por ejemplo, el consentimiento, reconocimiento facial, muchos datos que uno da sin ni siquiera preguntarle si uno quiere darlos. Por ejemplo, la gente no se lee los términos de uso de un sitio web, no se lee los términos de uso de una app y dice, bueno, no tengo tiempo, voy a aceptar. Y muchas veces uno está aceptando cosas que no debería aceptar. Por Mm. ejemplo, está el tema también de la proporcionalidad, de qué datos vas a capturar. Si capturas todos los datos que es posible y en realidad necesitas uno, ¿por qué? ¿Por qué van a saber tu ubicación para algo que no necesitas saber tu ubicación? Claro. Etcétera. Hay muchos temas que podemos discutir aquí. En el mundo hoy día está consensuado que Google, Facebook, Twitter hacen una especie de perfilamiento de usuario. Ellos tienen tantos datos de nosotros que nos pueden perfilar como personas. Pero voy a traerlo un poco a la realidad nacional. Nosotros hace mucho tiempo vivimos en una sociedad donde estamos rutificados. No sé cómo, si estará bien dicho, pero donde cada uno de nosotros, es verdad, cada uno de nosotros tenemos un root, pero hoy día las farmacias, los bancos, los supermercados, la señora de la esquina, en general, todos los negocios que están de cierta manera, tienen una implementación de usar nuestro root. Junto con eso está el padrón electoral, que es libre de descargar el padrón electoral del CERVEL, y junto con otras bases de datos que son públicos, porque ahí tenemos un problema. En Chile el Estado dice que los datos son públicos cuando no deberían serlo, pero bueno, nosotros nos pueden perfilar perfectamente con nuestro root, el CERVEL y otras cosas que están libres, liberadas por el Estado. ¿Qué hacemos con eso, Ricardo? ¿Qué hacemos con eso, Daniel? ¿Cómo podemos estar hoy día, de cierta manera, resguardando nuestra privacidad y a la vez buscar nuevas regulaciones? ¿Cuántos años lleva la nueva ley estancada, Daniel? Mira, yo fui una de las responsables en el Ministerio de Economía el año 2009 al 2012 del primer proyecto de ley de protección de datos. Así que eso te da más o menos una idea que llevamos una década en esta discusión. La nueva ley de protección de datos personales era parte de los compromisos que Chile había adquirido cuando ingresó a la OECD. Y es también de aquellos compromisos que Chile todavía no ha cumplido. Con respecto a tu pregunta en particular, bueno, el escenario que esto puede hacerse de manera fácil. Pero el proyecto de ley de protección de datos personales sí tiene prevista la existencia de los motores de búsqueda, ¿cierto? Que son estas grandes plataformas que recogen masivamente hábitos personales, ¿cierto?
y trae reglas a propósito de este concepto que tú mencionas del perfilamiento, ¿ya? Y en ese sentido, esta ley es sumamente clara en decir que todo aquel, o sea, la ley que está en el Congreso, a la que le falta muy poco para terminar de tramitarse, establece en el fondo algo que ya en otras jurisdicciones existe, que en el fondo es el reconocimiento de estos derechos ARCO, el derecho de acceso a la información, de, eh, de cancelación, de oposición, y en el fondo ordena a que todo aquel que recoge los datos, ¿cierto?, tenga mecanismos disponibles en su sitio web con plazos determinados, de manera que esto no sea un loop eterno y finalmente las personas no se terminen aburriendo de tratar de perseguir a los responsables. Eso es un poco. Sí, un poco una pregunta, Daniel. ¿Por qué tú crees que la ley ha tardado tanto? ¿Es una cosa de burocracia, una cosa de que haya habido oposición? ¿Cuál es tu No, opinión personal, digamos? no, mira, a mí la opinión que tengo, habiendo tramitado este proyecto como en primera persona y luego habiendo seguido, digamos, las siguientes discusiones, yo tengo la idea que en general hay bastante acuerdo sobre la necesidad de este proyecto de ley. Yo nunca me ha tocado escuchar a nadie que diga que no se necesita. Eh, de hecho, mira, en todos los escenarios que han habido, fíjate tú, en el año 2010, cuando yo estaba a cargo de este proyecto, la autoridad política de esa época, que era Michelle Bachelet, se había inclinado por una agencia compartida donde el Consejo para la Transparencia también lo era para la protección de datos. Después, cuando vino el primer gobierno de Sebastián Piñera, se inclinó por una especie de institucionalidad del tipo Federal Trade Commission, así como las class actions. Si hay mucha gente afectada, iniciamos acciones judiciales. Pero el problema que tenía esa institucionalidad es que reducía todo el tema de la protección de datos solamente a temas de consumo. Y todos sabemos Claro. que el tema de la protección de datos, o sea, las dimensiones son tantas como tratamientos se hagan, ¿cierto? Entonces, esa era como una debilidad de ese modelo. Después vuelve Bachelet 2 y propone una institucionalidad exclusiva, autónoma, ¿ya? Y luego ese proyecto de ley es retomado por Sebastián Piñera 2 y vuelven a esta idea inicial de Michelle Bachelet 1, donde es una agencia compartida. Entonces nos hemos pegado una vuelta bastante larga en la institucionalidad. Y con esto respondo derechamente a tu pregunta. Yo creo que ese ha sido el principal problema, digamos, que ha existido para aprobar la agenda. Hoy día el problema que yo veo, o sea, ya que nos dimos esta tremenda vuelta política y llegamos a la misma solución que se había propuesto hace 10 años, yo hoy día tiendo a pensar que el problema es de presupuesto. O sea, en un momento de crisis económica, el país no sé si tienen la capacidad de invertir en el fondo en la creación de una institucionalidad de estas características. Yo creo que eso es lo que lo detiene, Ricardo. No creo que sea una cuestión como ideológica de fondo. De hecho, disculpa, no, buena parte del último proyecto de ley además viene de un trabajo de participación ciudadana donde estuvo la industria, la academia y la sociedad civil. O sea, en términos como de pureza legislativa, es un proyecto que tiene un pedigrí que ya lo quisieran otros, digamos. O sea, viene con un grado muy alto de acuerdo. Ese es el problema de cuando las presidencias duran 4 años. En 4 años es muy difícil sacar una ley y ya viene otro presidente que tampoco pudo sacarla porque todas la quieren cambiar, pasan otros 4 años y volvemos a otro presidente y otros 4 años y ahí ya van 12 y la ley sigue estando dormida. Ricardo, ¿tú cuáles crees que son los verdaderos intereses que hay detrás de esta economía de los datos que le llaman? Porque nosotros con Ricardo esto lo hemos hablado, el año pasado hicimos el año pasado hicimos un seminario sobre esto, ahora sí, el año pasado hicimos un seminario. Y Ricardo en una de sus exposiciones habla que solo las grandes compañías pueden hacer este tratamiento de Big Data. Pero también están las grandes compañías como las que hacen las tarjetas de crédito, el uso de los celulares, que son las grandes compañías de telco. ¿Tú crees que hay un interés económico en no sacar una ley de protección de datos chilena? ¿Tú crees que hay alguien ganando dinero detrás de todo esto? ¿De este abuso que hacen de los datos en Chile? Sí, yo creo que sí, digamos, el perfilamiento es una realidad y mientras mejor puedas perfilar y si también puedes vender datos, por ejemplo, vender datos que tú recolectas a otra empresa en muchos países, en la mayoría de países es ilegal, no sé cuál es el estado actual en Chile,
Pero yo creo que no solamente es el comercio de los datos que ya existe, sino que también cualquier ley nueva significa cambiar todo lo que ya tienes. Por ejemplo, GDPR tuvo un impacto muy grande en cómo funciona la Unión Europea. Por ejemplo, si quieres mostrarle algo, un sitio web a un ciudadano europeo, tienes que pedirle que acepte las cookies en forma explícita, o sea, tiene que dar su consentimiento, cuando antes ni siquiera le preguntaban, se las ponían. Entonces han habido un montón de cosas que incluso yo creo que hasta exageraron, porque, por ejemplo, me contaban que si tú recolectas datos personales, un ejemplo de un kiosco en Italia que le vende, por ejemplo, el periódico a los vecinos de un pueblo, bueno, tenía que guardar las direcciones de las personas porque le iba a dejar el periódico a la casa. Entonces tenía que usar también, tenía que verificar qué cosas tenía que cambiar en su pequeña base de datos de 100 personas con GDPR. Y por supuesto significó un buen negocio para el abogado del pueblo local, que ahora podía hacerle el trabajo a toda esta gente. Entonces, yo creo que también hay que poner límites razonables, como por ejemplo, quién lo tiene que hacer. Y segundo, también si se puede hacer. Por ejemplo, Daniel habló de la cancelación, que supongo que es el derecho al olvido de la ley europea. Y, por ejemplo, en el derecho al olvido algunas cosas son imposibles de hacer. Es decir, si alguien dice yo no quiero aparecer en la web, mala suerte. Digamos, lo podemos borrar, pero alguien lo puede poner de nuevo. Es como el huevo de la gallina. Entonces hay temas que legalmente tienen sentido, pero a veces tecnológicamente no son viables. Claro. Y no sé si Daniel tiene alguna opinión sobre eso. Sí, mira, yo tiendo a disentir un poco de la visión de Ricardo. Yo pienso que hoy día cada vez es más frecuente que, sobre todo la gente que está vinculada a temas de comercio digital, eh, sienta más la necesidad de contar con esta regulación, porque en el fondo, al no contar con esta regulación, no hay certeza para este jugador, digamos. Y hoy día la economía digital es una economía global. Hace poco me tocó participar de una reunión justamente con una persona que pertenece, por ejemplo, a la industria de los videojuegos. Y ella contaba en esta historia que para ella saber cómo competir, digamos, en ciertas plataformas, ella tiene que pagar un abogado que le averigüe cómo son las reglas, por ejemplo, de protección de datos en el circuito en Asia-Pacífico, porque ahí está su mercado. Ya eso le costó mucho dinero, cuestión que no ocurriría si nosotros tuviéramos las reglas, digamos, aprobadas ya, porque sería un estándar, esa es la gracia de tener estándares regulatorios vigentes, ya, tú los conoces, son de libre acceso, aquí ella no tiene cómo saberlo, si no hace esta inversión en dinero. Entonces, qué cuestión grave, decía ella, como yo no sabía cuáles eran mis reglas, yo me tuve que enrolar en una especie de proveedores de juegos de descarga gratuita. Entonces ella decía, yo tengo 200 millones de descargas en mi juego, pero resulta que no los puedo vender porque no tengo cómo proteger a mis cabros, decía ella. Mis cabros por sus clientes que son los que descargan su juego, ¿te fijas? Entonces, cuando uno además ve que Chile tiene cierta esta pretensión de transformarse como en un hub tecnológico y eso, bueno, buena parte de las organizaciones que vienen a instalarse acá vienen con su marco normativo multinacional que ya viene con estas normas, ¿se fijan? Entonces, pienso yo que claro, para las empresas grandes esta cuestión es menos difícil porque esto ya viene formando parte de sus reglas matrices. Pero cuando tú eres una empresa pequeña o mediana, esto sí representa eventualmente una barrera para ti. Sí, yo Oye, creo que yo creo que no discrepamos, ¿eh? Yo creo que lo que pasa es que mi ejemplo fueron las empresas grandes y tú estás dando claro, el ejemplo de la empresa de no tan de la grande. cantidad, de la Claro, cantidad de empresas pequeñas que les gustaría competir y no pueden competir con las grandes. claro, Y por lo menos si las reglas son las mismas para todos, pueden intentar competir. Y estoy completamente de exacto. acuerdo contigo que Claro. Sí, la única forma de tener un comercio justo es tener esto regulado. No estoy diciendo que no tiene que ser regulado. El sí. problema está que las grandes compañías prefieren menos regulación y eso lo estamos viendo en Estados Unidos porque quieren regular las redes sociales y se están oponiendo. Yo Claro. quería hacerte una pregunta, Daniel. ¿Qué opinas tú ya que te nombré todos estos datos, te nombré al CERVEL, por ejemplo? Lo del CERVEL es extrañamente extraño, porque no solo es extraño sobre extraño, que todos los años lo publiquen y junto con otros fuentes de datos en el sector público. ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿Cómo está la regulación? Porque el CERVEL es del sector público,
y ellos tienen nuestros datos y lo publican. Hoy día lo puedo bajar yo y saber dónde vives, dónde votas y una serie de otras cosas que si tú las mezclas, las cruzas, pueden saber muchas cosas de nosotros. Bueno, esa es una pregunta súper interesante, Daniel. Dos cosas. Bueno, la primera es que en el caso de la regulación del CERVEL, ahí tenemos un ejemplo sumamente bueno en el fondo de cuando una ley ya responde a otra época. Que en el fondo los ciudadanos tengamos acceso al padrón electoral se justificaba en un periodo, ¿cierto?, donde necesitábamos saber efectivamente cuánta gente tenía derecho a votar y si el resultado de las elecciones tenía un correlato de legitimidad conforme a ese número. Pero esta regla, que es una regla clásica, se desfigura en el momento en que se puede acceder a la totalidad del volumen de esos datos y se puede empezar a trabajar con otros fines. Otro problema que tiene además, otro ingrediente además que tiene este problema, es que nosotros tenemos en Chile vigente una ley de transparencia, que a diferencia de otras leyes de transparencia, aquí en Chile no se pide justificar los fines para los que uno está pidiendo la información. Entonces, a pesar de que hubo una modificación legal que dice que los datos del padrón electoral no se pueden usar con fines comerciales, no hay cómo fiscalizar esa regla, de manera que esa descarga de base de datos que se hace amparado en reglas de transparencia pública, finalmente es defraudada porque finalmente se usa para efectos comerciales o para efectos de perfilamiento político. Y la segunda cosa que quiero decir con eso es que, bueno, hoy día en general el tratamiento de datos que se hace en el Estado es bastante descentralizado. Cada servicio público tiene su propia ley que le autoriza a hacer un tratamiento específico asociado a su función. Eso tiene dificultades un montón de veces porque en varias oportunidades ciertos servicios públicos necesitan interactuar para el cumplimiento de un determinado fin público, pero como las leyes no dicen explícitamente que los datos se pueden compartir, nos encontramos con verdaderas murallas chinas que impiden que los servicios conversen, ¿ya? Eso es un problema sumamente grave en materia estadística, sobre todo se percibe, no obstante que en la ley estadística hay una norma que dice que el INE puede solicitar la información a todos los servicios a su vez dicen no. Yo no tengo ninguna norma que me obligue o que me diga que te los puedo entregar a ti. Entonces es como una puerta que no tiene llave se fijan, ¿no? Entonces, y lo peor de todo es que el peor lo pagamos nosotros los usuarios, que tenéis que entrar el RUT aquí, el correo allá, claro, pedir el certificado exacto. aquí. Mira, y hay una cuestión interesante. El proyecto de ley de protección de datos personales, a diferencia de la ley vigente, aquí trae un capítulo bien detallado señalando que el tratamiento de datos personales en el sector público va a funcionar, ¿cierto?, con esta finalidad de interoperabilidad, ¿cierto?, en la medida que el intercambio de datos sea necesario para una determinada prestación pública, ¿ya? Y esa pequeñita norma es revolucionaria en términos de claridad, ¿te fijas? Ahora, a mí lo que me preocupa de esta norma, sí, es que bueno, yo fui funcionaria pública, tú también, Daniel, no sé cuál habrá sido el derrotero laboral de Ricardo, pero los servicios yo soy públicos... funcionario público, Universidad de Chile. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo decirlo? Los niveles de seguridad de los distintos servicios públicos no son iguales. O sea, cuando yo trabajé en el Estado, a mí me tocó ver entregas que se hacían en disquete y se anotaba en una hoja quién era el que entregaba y quién era el que recibía, a otras más sofisticadas que se hacían por freeways electrónicas y con ciertas personas y perfiles habilitados para enviar y otros para recibir. ¿Se fijan? Entonces, el abanico, digamos, de niveles de seguridad en el Estado es muy disímil. Entonces, si yo soy aquel organismo que tiene de las más altas, por supuesto que me voy a sentir inseguro de transferir esta información a un organismo totalmente precario, ¿ya? Y la otra cosa que quería decir es que cuando todos pueden transferir datos, esta cuestión también se vuelve en un descontrol también. Entonces, esa es una debilidad que yo le veo a esta norma, porque, como les decía al principio, Chile tiene un sistema sumamente descentralizado en materia de gobernanza de datos en el Estado, ¿ya? El INE hace, por ejemplo, la mayor y más importante estadísticas del sector público, pero también las hace Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social hace la CACEN, el Banco Central hace sus propias estadísticas, impuestos internos, Ministerio de Educación.
Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo tiene la famosa ENCLA, ¿cierto? Entonces, hoy día el nivel de descentralización es tremendo. Entonces, para que una regla como esta funcione, es importante también tener controlados a los actores porque finalmente puede terminar ocurriendo todo lo contrario a la protección, que sea tanta la gente y tantos los servicios con acceso a estos datos que el objetivo final no se cumpla. Es como la única preocupación que me da esa norma, digamos, porque mira, hay una cuestión además que me preocupaba mucho, que era una norma que estaba, pero que ahora se sacó, que la habían copiado la ley española, que en el fondo decía que si había un dato caduco en el Estado, uno podía ir a un servicio a pedir que se borre y se tenía que borrar en todos los demás. Entonces, claro, una norma como esa funciona, por ejemplo, en España, donde la interoperabilidad es mucha y esta red está efectivamente bien aceitada y funcionando. Pero Pero en es cierto Chile, tampoco, ¿eh? no tanto, ¿viste? No, no tanto. Pero te fijas y te imaginas consagrar un derecho como ese en Chile, o sea, es que es irreal, po. Uno tampoco puede en ese sentido tratar de legislar sobre situaciones que sabe que su eficacia va a ser imposible. Bueno, tenemos el... Y, ¿ustedes creen que funcionaría el GDPR en Chile? Ciertamente adecuándolo a nuestra realidad, sobre todo el tema de la autorregulación. A mí cada vez que escucho autorregulación digo, nadie va a hacer nada, pero bueno. Ricardo, ¿qué opinas tú de la autorregulación? ¿Crees que realmente en Chile la empresa y los gestores de datos se podrían autorregular? Lo dudo, pero yo creo que es algo cultural. Pero me gustaría hacer otra pregunta, Daniel, conviendo un poco el tema que tiene que ver con esto. Yo escuché en algún momento que había un proyecto de ley de un repositorio de datos del Estado que resolvería parte de los problemas de interoperabilidad. Por ejemplo, si hay esta norma de que eliminas un dato, tienes un solo lugar para eliminarlo. Y también permitiría que el eterno tema de, no sé, que te pidan el certificado de nacimiento en otro organismo público ya esté ahí, porque todos los que tienen que tener acceso lo tienen. De hecho, incluso yo puedo sacar tu certificado de nacimiento hoy en día usando la web, así que en cierto sentido es pues, muy público. Entonces la pregunta es, ¿has escuchado ese proyecto? Por ejemplo, me sorprendió no verlo en la estrategia que se publicó el mes pasado de Inteligencia Artificial de Chile, que no está realmente un repositorio de datos público que puede ser parte público y parte privado, es decir, tener todos los datos en un solo lugar, como lo hace, por ejemplo, Nueva Zelanda. No, yo no he escuchado, a ver, yo no he escuchado de un proyecto de esas características. Sí me ha tocado participar de algunos foros donde se ha discutido acerca de la necesidad de crear este repositorio. Sí. Yo ahí tengo una opinión, no sé, un poco el corazón dividido. Eh, y hago aquí mi declaración de intereses. Yo fui parte del equipo técnico que redactó el proyecto de ley de nueva institucionalidad estadística, ¿ya? Ese proyecto de ley lo primero que hace es ponerse al día en términos de la rectoría estadística, un poco ordenar lo más importante. A ver, aquí, ¿quién da las directrices de cómo se recogen datos? A ver, ¿quién y para qué y cuándo y cuánta plata? ¿Ya? Hace como ese primer orden. ¿Qué dificultades tuvo ese proyecto de ley? Y aquí quizá esto es como la exclusiva, así como la confesión. Eh, Lograr la centralización o la unificación de la producción de los datos supone despojar a una serie de otros organismos públicos de atribuciones que tienen en sus leyes. Y despojar a un servicio público de sus atribuciones es una cuestión políticamente sumamente difícil, ¿ya? Claro. O sea, de verdad que habría que tener una voluntad súper clara de hacer eso y que nadie se interponga en tu camino para hacerlo. Y eso no ha existido. Bueno, Pero ¿por qué, Daniel? Pero una cosa, ¿por qué, Daniel, por qué tú crees que hay que despojar a alguien de algo para que todos los datos, además de estar en ese organismo, estén obligatoriamente en un repositorio de datos? Es decir, que cada organismo los envía y no sin perder ninguna potestad. Por dos razones. En general, hay un principio en estadística que es el principio de la imparcialidad, que tú no puedes ser juez y parte de la evaluación del trabajo que tú realizas. Y buena parte de la definición del concepto de la estadística tiene que ver con hacer un trabajo profesional e imparcial. Ya ese es el problema de tener sistemas descentralizados, donde tienes al Ministerio del Medio Ambiente midiendo la calidad del aire, por ejemplo, ya que es un indicador súper cuestionado en general. ¿Cachai?
Eso es lo primero. Y lo segundo, que muchas veces los productos estadísticos de un lugar tienen semejanzas con productos estadísticos que se realizan en otros. Y como estas dos autoridades a cargo no conversan, tú estás provocando una duplicidad, digamos, en la recogida, en el costo del instrumento, que no tendrías si tuvieras toda esa información centralizada en un solo lugar. Es de hecho una de las razones por las que se agarra fuerza, por ejemplo, esta idea de una organización tipo IBI, como en Nueva Zelanda. Bueno, Bueno, no, En España quieren hacer una oficina del dato, que claro. sería equivalente a esto. Bueno, Que pero ahí además también ahí hay un matiz también. Hay un matiz que tiene que ver con lo siguiente. No quiero hablar de la oficina estadística, hablemos de la entidad administradora de datos. Las dificultades que tiene una administradora de datos es que tiene que servir a dos amos, ¿ya? Tiene que servir al titular del dato que estaba obligado a entregarlo por ley a la persona natural o a la empresa, ofreciéndole confidencialidad, ofreciéndole secreto, ofreciéndole protección, ofreciéndole integridad Mm, de su información. Pero por otro lado, tiene a un grupo importante de investigadores, de autoridades políticas, de académicos, ¿cierto?, que necesitan acceder al dato lo más desagregado posible. Esta ecuación es súper difícil de administrar, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día con el nivel de información, además que es disponible, bien pudiera el administrador de datos, ¿cierto?, no desagregar tanto la información, pero el investigador que está afuera, teniendo acceso a otra información disponible, puede sí llegar a niveles más, mm, ¿te fijas? ¿No? Entonces, es una situación difícil. Por ejemplo, el informe de la mesa de datos que salió hace, ¿cuánto? Una semana, 10 días atrás, a mí me queda la impresión cuando lo leo que estaba muy inclinado hacia el acceso al dato y decía muy poco de la protección del dato. no ¿Se dice fija? nada. De hecho, no dice nada sobre, sobre Claro, los ¿te datos. fijas o no? Entonces, ese es un súper buen ejemplo de esta como tensión permanente que hay entre estas dos obligaciones que tiene un administrador de datos. bueno, Sí, nuestro querido pero amigo. Ah, déjame, claro, dale. Daniel, déjame, porque yo creo que yo creo que cuando uno habla de repositorio de datos, también cada persona tiene ¿qué significa eso? Por Uh -huh. ejemplo, yo veo que para ti significa que el dato es único, para mí no. Es decir, a mí no me molestaría que hubieran tres ministerios que tienen casi los mismos datos y que están publicados en el mismo repositorio, porque además yo los podría verificar, por ejemplo, validar eso. Es decir, hasta la duplicidad sirve para la validación. Mira, están usando valores distintos. Esto quiere decir que hay un problema. Y eso lo podría validar cualquier persona, cualquier ciudadano. Entonces, para mí, el hecho de tener datos, por ejemplo, únicos, todos válidos, digamos, coherentes, yo sería lo último que pediría. Yo lo que quiero es más transparencia y en el sentido de también más eficiencia, porque si yo necesito un dato de otro ministerio, no tengo que pedírselo, está ahí. Yo creo que Claro. hay un tema de eficiencia también para el mismo Estado y para los ciudadanos que ya serviría mucho. Ahora tendríamos que decidir, yo creo que el que administre eso, lo que sí tendría que decidir es qué datos son públicos, cuán bien hay que anonimizarlos, cuáles son privados, cuáles tienen que tener, por ejemplo, distintos niveles de acceso, porque pueden haber datos que son más privados que otros. Por ejemplo, no todo el mundo debería ver estos datos, etcétera. Yo creo que ese es más bien para mí el tema más complicado en el proceso de datos, pero incluso yo estoy dispuesto a tener redundancia. Lo que quiero es que los datos estén disponibles, que en este momento realmente no están. Bueno, hoy día un poco la función de control de la agencia a la que tú haces referencia la realizan, por ejemplo, encuestadores privados, como por ejemplo, privados entre comillas, como por ejemplo la encuesta de empleo de la Universidad de Chile. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos una buena idea de, o sea, no obstante que la encuesta es oficial, la estadística oficial es una estadística de trimestre móvil y la de la Universidad de Chile es mensual, los números son normalmente muy parecidos. Entonces, eso nos da un buen indicio, ¿cierto?, sobre la confianza que tiene la estadística oficial ahí. Y ese control lo realizan, digamos, desde afuera. Claro, hay otros datos que no tienen ese control, no lo tienen adentro del Estado y tampoco lo tienen afuera. Es difícil, es difícil. Bueno, y ahí yo te hago otro punto también, Ricardo, que es que las estadísticas en Chile son estadísticas básicas todavía, o sea, hoy día hay fenómenos sumamente interesantes, estos mismos fenómenos, por ejemplo, vinculados al entorno digital,
que no tienen un correlato de medición estadística. Entonces, cuando uno no tiene esta información, cuando uno no hace esta recogida de datos, es difícil tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Que es justamente una de las, como de los pilares, ¿cierto?, en los que debería construirse como este nuevo Estado, este nuevo país. Pero bueno, por Ricardo, ejemplo, tú me diste una cosa que te iba a mencionar, justamente la tocaste, muy bien, porque el no tener un lugar donde están todos los datos, por ejemplo, saber si ese dato existe o no es muy difícil. Por ejemplo, a mí me gustaría poder preguntar, ¿existe esta estadística? Y que un sistema me dice, sí, pero no es público. Pero al menos me dice que existe. Porque en estos Claro. momentos ni siquiera sé si existe y no puedo buscarlo. Es decir, tengo que recorrer 20 ministerios para al final claro. encontrar con un buscador el dato que quiero. Y a veces incluso estoy encontrando datos que no deberían ser públicos, pero están públicos porque Sí. Porque no lo Mira, ahí, saben. claro, mira, ahí pasan dos cosas, por ejemplo. Hay mucho registro administrativo que respecto del cual no se produce un tratamiento estadístico. Esa es la primera cosa. Y luego bueno, en otros países del mundo donde todo este tema de la gobernanza de datos se toma más en serio, existen, bien cerquita, digamos, de las oficinas del presidente, algo como lo que aquí sería la Oficina de Modernización Institucional de la SECPRES, me imagino yo. Modernización del Estado. Claro, oficinas de modernización tienen unidades que se llaman de registro administrativo. Entonces, la unidad de registro administrativo no permite que se cree ningún registro administrativo en el Estado respecto de cuestiones que ya se están pidiendo. Y el nuevo que se está creando queda automáticamente incorporado en el set, digamos, de información disponible a la ciudadanía. Entonces, ese tipo de cuestiones, o sea, hoy día pasa eso. Tenemos registros administrativos con tratamiento vacante, porque nadie lo hace, o registros administrativos, además, que, mira, este es un ejemplo que a mí me encanta, que justamente no tienen mucha noción de por qué es importante tener además un lenguaje homologado. Hay registros administrativos que te piden domicilio y hay otros que te piden Dirección. residencia. Ah, residencia. Claro, residencia. Entonces, muchas personas cuando le piden residencia entregan la dirección de su casa, pero cuando dice domicilio, muchos también entregan el lugar donde trabajan. Entonces, cuando uno va a hacer algún análisis basado en la dirección, domicilio y residencia son conceptos que pueden generar resultados diferentes. Y aquí te voy a dar un ejemplo Si a mí me práctico. preguntan residencia, yo pienso en el país que vivo, no pienso en la dirección. También, viste, mira, aquí hay un ejemplo práctico súper interesante. Hace, yo te diría que unos 2 años, este científico de datos chileno, César Hidalgo, hizo un proyecto que se llamaba Data Chile y hizo una recogida de datos de muchos servicios públicos y entregaba unas animaciones muy bonitas de no sé qué cosa. Y una de las cuestiones que le provocó mucho impacto y no les cayó muy bien a la gente de aduana, por ejemplo, fue que este data Chile mostraba las comunas más exportadoras de Chile. Y las comunas más exportadoras de Chile eran Vitacura y Las Condes. ¿Por qué? Porque ahí están las casas matrices de las empresas de vino, de las mineras. Claro. Ahí no hay una sensibilidad en el tratamiento del dato. O sea, se llegó y se publicó una información sin ¿cachai? ¿No? Entonces, Claro. Que no le se sirve a entregó nadie. nomás. A Ese nadie. es el tema de la calidad de los datos, que es un Sí. problema porque uno puede recolectar datos, sacar visualizaciones muy bonitas, pero son completamente eh, inútiles. Claro. Bueno, y ahí vuelvo a un punto que hacías tú, Ricardo. Cuando tú tienes un solo lugar donde estás haciendo rectoría o gobernanza de datos, todo este tipo de problemas no sé si desaparecen, pero por lo menos tienden a minimizarse. ¿Te Sí. fijas? Pero por Claro. ejemplo, tú, una cosa que también has mencionado mucho, estás pensando en datos estadísticos. Ujú. Cuando yo pienso en datos, pienso en todo. Entonces, por ejemplo, hoy en día tiene que ver mucho con transparencia. Por ejemplo, me gustaría ir a ese servicio de datos y buscar el famoso contrato de la vacuna de Pfizer que todavía no se conoce. Entonces, ahí hay un lugar que digo, bueno, no está, no es público. Ya, pues estábamos hablando de la existencia de datos. Entonces, no son datos solamente estadísticos, son, por ejemplo, leyes, eh, la Mm. constitución actual, qué cambios han habido. Es todo lo que hay de documentación del Estado que en este momento tengo que ir a buscar a un montón de lugares porque yo he hecho ese trabajo de buscar algo y me ha costado. Yo sé buscar. La Ujú. gente no sabe buscar, debe costar Terrible. mucho. Y me No. pasó hace poco, por ejemplo, que encontré en un sitio de Chile la política del Plan Nacional de República Argentina.
Entonces yo quise saber cuándo fue publicada. Entonces me fui a todos los ministerios de la República Argentina y no lo podía encontrar. Entonces no puede ser esto. ¿Cómo está que está en un sitio de Chile y no está en ningún lugar de Argentina? Y al final le pregunté al grupo de Facebook que estoy de los ciencia de datos de Argentina y bueno, se abrió una caja de Pandora porque era un plan que había hecho el gobierno anterior, se lo había pasado al gobierno nuevo y no lo habían publicado. Qué De hecho, no lo terrible. quieren publicar. Entonces hay un plan nacional que nunca vio la luz de inteligencia artificial, que fue el primero de Latinoamérica, pues, fue el 2019. Pero Bueno, y así hay solamente muchos está, ejemplos. está disponible, no, y solamente está disponible en un sitio de Chile. Eso es lo más increíble. Claro, hay muchos ejemplos. Y la Nosotros gente no, y la con gente que lo ve, y la gente que lo ve piensa que existe, que es oficial. Ricardo y nosotros los periodistas, muchas veces, yo por lo menos que yo sé, yo termino haciendo web scrapping, tratando de sacar cosas a la mala, porque si no tampoco están en otras partes, ¿cachai? Muchachos, hemos conversado 50 minutos, quiero que, eh, como para ir redondeando la conversación, hay algo también que a mí me interesa mucho y es que esta ley de datos, de protección de datos, va muy de la mano con la ley de ciberseguridad. Tenemos un tremenda falla también ahí y que, si bien es cierto, Daniel dice, vamos a tener a alguien que pueda rectorear tenemos gobernanza de datos, pero hoy en día sin una ley de ciberseguridad o de ciberdelitos, quedamos también, sobre todo en la misma, tenemos una pata coja por tres lados. Sí, mira, a ver, de nuevo, esto es lamentablemente la consecuencia de no, de tener varias administraciones en tan corto tiempo, porque cuando cambia una administración llega otra que que tiene que instalarse, que tiene que aprender de nuevo, y en el proceso que aprendió ya se le acabó el ciclo, y estamos en un loop del que no salimos nunca. Hoy día, por ejemplo, el proyecto de ley de protección de datos personales viene con un montón de reglas en materia de seguridad en el tratamiento, ¿ya? Y establece obligaciones, qué sé yo, y si uno busca como el siguiente correlato, digamos, de esas obligaciones de seguridad, lo lógico sería pensar como bien lo dice Daniel, en las reglas de ciberseguridad que hoy día son del año 93, o sea, de verdad, no, ni una posibilidad de aplicarlas en nada. Y hay también un proyecto de ley que cada cierto tiempo se activa dependiendo de qué tanta envergadura es el fraude bancario de turno. ¿Te Claro, fijas? el robo del año. El robo del año, exacto. ¿Qué tan grande es el hackeo que le producen a un banco? Eso va activando una sesión del Congreso. No puede ser eso, ya no puede ser. Se necesita, digamos, esta institucionalidad para que completa, o sea, no funcionan solas, ¿ya? Aportas además ahora de la propuesta, ¿cierto?, de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Yo no me imagino, sinceramente, estar promoviendo reglas de inteligencia artificial si no tenemos reglas de protección de datos personales, ni mucho menos de ciberseguridad. O sea, como querer comprarse un auto que no tiene ruedas o que no tiene caja de combustible. No sé, me provoca ese nivel de complejidad, de dificultad en la comprensión, la manera como se está gobernando este tema. Ricardo, llevamos casi una hora conversando. Hoy día es jueves, estamos grabando en la tarde, pero lo vamos a mostrar hoy día en la noche por las redes sociales del periodista. Ricardo está en Barcelona, como pueden ver en su foto, Daniel en Santiago. Buenas noches, Ricardo, ya es muy tarde ya, así que no sé, nos vemos el próximo jueves con algunas sorpresas que vamos a tener sobre inteligencia artificial. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Ricardo. Hoy día estuvimos con Daniel Saror, que es abogada de la Universidad de Concepción y magíster en Derecho Económico y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Su práctica profesional ha tenido lugar en el sector público, en varias materias de tecnología y regulación, y también en el sector privado, donde se ha desempeñado como abogada y como litigante particular. En el ámbito académico, imparte clases de protección de datos personales, los diplomados sobre la materia de la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad de Chile. Daniel fue parte del primer directorio de los amigos de la Fundación Datos Protegidos y actualmente es socia del capítulo chileno de Chile Transparente, y la pueden escuchar en el podcast Constitución Digital junto a mí, que toda la semana ahí tenemos un capítulo sobre tecnología. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Daniel, que les vaya Gracias a Chao, un bonito. ustedes. gusto. Oye, muy buena conversación, chao, Se pasó volando, chao, chao. chao, chao.